El maltrato en el matrimonio, Jesús y el divorcio. Mire, este es un tema muy delicado, pero también es una realidad que estamos viviendo tiempos de gran agitación y de muchísimos desafíos en las relaciones humanas, especialmente en las relaciones matrimoniales y de pareja. Las dinámicas emocionales y conductuales parecen ser mucho más complejos que antes, lo que nos lleva a enfrentar desafíos y conceptos como es el caso del narcisismo, el egocentrismo y otros patrones de comportamiento que, aunque no se mencionan, no se mencionan explícitamente en la Biblia, pues reflejan realidades presentes en nuestra sociedad. Y ante esta situación es fundamental, de hecho vital, volver nuestra mirada a la palabra de Dios para buscar la dirección y el consuelo en las respuestas que el Señor tiene preparados, que siempre son propicias. Entonces, la sabiduría divina nos ofrece principios eternos que trascienden el paso del tiempo y que siguen siendo relevantes para abordar los conflictos y restaurar la armonía en nuestras relaciones. Más allá de los avances de la ciencia y de la psicología, la guía espiritual se presenta como un faro que ilumina el camino hacia las relaciones saludables basadas en el amor, el respeto y la comprensión mutua. ¿Qué nos dice Dios al respecto y cómo podemos aplicar estos principios divinos a las realidades complejas que estamos enfrentando en nuestra vida diaria? Déjeme decirle que la Biblia en realidad aborda el tema del divorcio en varios pasajes, pero uno de los más importantes es cuando Jesús habla directamente sobre el divorcio en los evangelios. Jesús reafirma categóricamente la importancia del matrimonio, pero también menciona una excepción que permite el divorcio. Ahora, ¿qué enseñó Jesús realmente sobre el divorcio? En Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9 y Marcos 10, 2 al 12, los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier cosa. Y dice Mateo 19, 3 al 9, vamos a citarlo: ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Y Jesús respondió categóricamente: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, Jesús también añade lo siguiente: os digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Atención con estas dos palabras, fornicación y adulterio. Hagamos un análisis de este pasaje. En primer lugar, el diseño original de Dios. Jesús enfatiza que el matrimonio fue instituido por Dios y diseñado para ser una unión permanente. Se refiere al relato de Génesis capítulo 2, versículo 24, y lo hace para reforzar que el matrimonio une a dos personas en una sola carne. En segundo lugar, hay una excepción, la fornicación, que es considerada inmoralidad sexual. Jesús incluye una cláusula de excepción, y es que el divorcio es permitido en casos de fornicación, que es la palabra griega porneia, que se refiere a relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. En tercer lugar, a causa de adulterio. Aún después de un divorcio no permitido, Jesús enseña que divorciarse y casarse nuevamente, excepto por causa de inmoralidad sexual, o sea, de porneia, es considerado adulterio. Pero déjeme decirle que hay otras referencias. Marcos 10, 11, 12. Jesús es mucho más estricto y no menciona ni siquiera ninguna excepción, ninguna cláusula. Y dice lo siguiente: cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. También Lucas 16, 18. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. En la época de Jesús existía una discusión entre dos escuelas rabínicas principales. Una de ellas era la escuela Shammai, que solo permitía el divorcio por causas graves, como es el caso de la infidelidad. Y la segunda era la escuela Hillel, que permitía el divorcio por cualquier motivo, incluso si a la esposa se le quemaba la comida. Imagínese eso, aunque parezca descabellado. ¿Se quema la comida? O sencillamente no me gusta cómo huele la ropa que tengo puesta y pues te doy carta de divorcio. Wow, esto sí es extremo, ¿eh? Entonces, Jesús vio con mucho más coherencia en la voluntad de Dios la postura rabínica de Shammai, pero también subraya que el divorcio no es parte del plan original de Dios, sino una concesión a la dureza del corazón humano, mis amados. Mateo 19, 8. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el tema de la posibilidad de un divorcio por maltrato. Este es algo muy delicado, así que por favor, preste mucha atención. Mire, aunque esto no se aborda explícitamente en la Biblia, bajo los términos que conocemos hoy en la actualidad, puede ser muy comprendido a la luz de los principios bíblicos de amor, fidelidad, compromiso, justicia y protección de la vida humana. La Biblia realmente enfatiza y defiende además el valor de la dignidad y la seguridad de cada persona, además de lo que es real y verdaderamente un matrimonio, así como los deberes y obligaciones conyugales. Por lo tanto, desde estos principios bíblicos sí se podría llegar a entender la posibilidad extrema de una separación por casos de abuso o de maltrato constante o extremo. Entonces, vamos a hablar de cuáles son estos principios. En primer lugar, principios de amor y protección.
el matrimonio fue diseñado por Dios para reflejar el amor y la unión. Efesios 5:25 establece claramente: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo implica que el amor en el matrimonio debe ser sacrificial, respetuoso y protector. Y lo voy a repetir: sacrificial, respetuoso y protector. El abuso y la violencia van totalmente en contra del diseño divino para el matrimonio. En segundo lugar, el principio de dignidad y respeto mutuos. Efesios 5, 28, 29 dice lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Y el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y esto resalta claramente que el maltrato es totalmente contrario al propósito de Dios, mis amados. El abuso físico o verbal no tiene cabida en una relación matrimonial conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, la protección ante el peligro. La Biblia condena categóricamente cualquier tipo de injusticia y violencia, claramente mostrados en versículos tales como el Salmo 11:5. Dice lo siguiente: el Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al impío y al que ama la violencia. También Proverbios 3:31 dice lo siguiente: no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. Por lo tanto, si un cónyuge está siendo golpeado, abusado, maltratado intencional y voluntariamente por el otro, no está obligado a permanecer en esa situación peligrosa. Dios no llama a las personas a soportar abuso, sino a buscar la seguridad y la protección. En cuarto lugar, el abuso físico y psicológico como causa probable de separación. Y esto puede ser muy justificable. Aunque Jesús menciona el divorcio explícitamente por infidelidad o inmoralidad sexual, el abuso es una violación grave del pacto matrimonial y por lo tanto podría justificar la separación bajo el mismo principio. Por lo tanto, el maltrato o abuso de manera persistente destruye la unidad y el amor que caracterizan a la relación o deben caracterizar a la unión conyugal. En quinto lugar, la separación como primer paso a una posible solución. Escuche esto: en casos de abuso, la separación puede ser necesaria para proteger a la víctima. 1 Corintios 7, 10, 11 menciona: a los casados mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. Este pasaje sugiere que la separación es una opción viable a considerar en situaciones difíciles incluso, que también, déjeme decirle, mucho antes de pensar en el divorcio, Pero, aquí le va: si no hay arrepentimiento ni cambio en el agresor, ni tampoco búsqueda de ayuda para un cambio, es válido considerar que la separación definitiva es una opción razonable para proteger a la víctima y restaurar la paz. Dios es un Dios de compasión y justicia, mis amados. La Biblia enseña que Dios defiende al oprimido y al afligido. Permanecer en una relación abusiva no refleja la voluntad de Dios para la vida de una persona. Pero la pregunta que tenemos que hacer no es ¿por qué Dios tiene el matrimonio en tan alta estima? Déjeme decirle que el matrimonio, conforme a la Escritura, no es sencillamente una unión terrenal. No se trata solamente de ir y firmar un papel y decir: pues ahora ya tú eres mi esposa, yo soy tu esposo, y pues cada cual a lo suyo. Tú quiéreme, atiéndeme, cuídame, súpleme, y ya sabes qué, espérame. Considera esto: si el me que apunte hacia el yo se cambiara por el te que apunte hacia el cónyuge, entonces veremos cómo el matrimonio es en realidad servicio mutuo y no es egoísmo personal. Escucha lo siguiente: te amo porque yo decido amarte, no considerando muchas de tus actitudes, lo cual obviamente no aplica para maltrato persistente físico, sino que te amo a pesar de tus actitudes. Te sirvo, te soy fiel, te doy mi respeto y decido estar contigo, cuidarte, sostenerte en las buenas y en las malas, a pesar de muchas de tus actitudes. Pero entonces, cuando miramos al matrimonio desde la perspectiva de la palabra de Dios, prevalecen el temor del Señor y sus principios en la toma de decisiones de nuestro matrimonio. Porque el matrimonio no se trata sencillamente de servirse del otro, sino de servir al otro. Es algo mutuo. Y cuando se llega a entender esto, más allá del papel que hemos firmado con nuestro cónyuge, pues entonces tiene un verdadero significado muy profundo, espiritual y eterno. La relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio refleja la relación de Cristo con su iglesia, mis amados. Efesios 5, 22, 33. El matrimonio es un reflejo del amor de Cristo por la iglesia. Dice Efesios 5, 25, 27. Pablo escribe: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿cuáles son los aspectos claves de esta relación entre Cristo y su iglesia aplicados al matrimonio?
En primer lugar, sacrificio y amor incondicional. El amor de Cristo por la iglesia es sacrificial y redentor. De la misma manera, el esposo está llamado a amar a su esposa con su entrega y cuidado, poniendo su bienestar por encima del suyo propio. En segundo lugar, santificación y protección. Cristo guía y purifica a la iglesia. En el matrimonio, el esposo y la esposa deben buscar el crecimiento espiritual de manera mutua, ayudándose a caminar en santidad, lo cual es agradable al Señor. En tercer lugar, unidad y fidelidad. Efesios 5:31 cita a Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Esta unidad refleja la comunión profunda e inseparable entre Cristo y su iglesia. Una unión que perdura para siempre. En cuarto lugar, eternidad y propósito divino. El matrimonio, aunque es una institución terrenal, apunta a una realidad eterna. En Apocalipsis 19:7-9 se describe el banquete de bodas del Cordero, donde Cristo se une de forma definitiva con su iglesia. El matrimonio terrenal es una sombra de esa unión eterna. Aunque el matrimonio, como lo conocemos hoy, es parte de esta vida, su significado trasciende la temporalidad de esta tierra. Refleja la fidelidad de Dios y prepara a los creyentes para comprender y participar en la relación eterna que tendrán con Cristo. Mateo 22:30 señala que en la resurrección las personas ni se casarán ni se darán en casamiento, pero la relación con Cristo permanece eternamente. Y esto indica que aunque el matrimonio terrenal termina, su propósito espiritual, donde se muestra el amor redentor de Cristo que permanece para siempre, en realidad es eterno. Ahora, quiero que escuche esto porque es verdaderamente importante. Las parejas cristianas tienen el privilegio enorme de mostrarle al mundo cómo es el amor de Cristo a través de su relación matrimonial, poniendo en práctica de manera constante el perdón y la gracia. Así como Cristo perdona a su iglesia, los cónyuges deben practicar el perdón y la gracia mutuamente. Y déjeme decirle que un factor muy importante también es la unidad y la comunión, la cual la comunión en el matrimonio refleja la cercanía y la unidad que Cristo desea tener con sus redimidos. Entonces, vamos a intentar resumir de la manera más sencilla posible todo lo que se ha hablado anteriormente. La Biblia no menciona explícitamente el divorcio por maltrato, pero los principios de amor, dignidad, justicia y protección de la vida humana pueden justificar la separación en algunos casos, incluso una separación definitiva. El matrimonio debe reflejar el amor y la gracia de Cristo, y cuando esto se rompe de forma irreparable por el abuso, es razonable considerar que Dios no espera que la persona permanezca sometiendo su vida al constante peligro que implica para su propia vida las actitudes de la otra persona. Las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio destacan la santidad y permanencia del matrimonio bajo el propósito de Dios. Sin embargo, reconoce que en casos de infidelidad o de inmoralidad sexual, el divorcio puede ser una opción permisible. Consideremos que aún así el énfasis principal de Jesús es la reconciliación y la restauración de la relación matrimonial siempre que sea posible. El matrimonio no es tan solo un contrato, mis amados, sino un pacto sagrado con dimensiones eternas, diseñado para glorificar a Dios y anticipar la relación perfecta y eterna que los creyentes disfrutaremos con Cristo para siempre. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.